Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde hablamos sobre todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Y el día de hoy estoy con una invitada muy especial para el mundo de la difusión literaria, en particular para el mundo de la difusión literaria por internet, para este mundo conocido como BookTube. Estoy hablando de Abril G. Carrera. Ella es egresada de la carrera de Letras Clásicas, es una pionera en el mundo del BookTube México, nomás para que se den un quemón. Su canal de YouTube, así como canal, el primer video que subió ella, tiene 12 años, el primer video, que no es tal cual de literatura, es más, parecieran más como videoblogs de diario y ese tipo de cosas. Él hace 10 años, por lo que encontré en el canal, ella empieza con estas exploraciones, hace un video leyendo la Odisea, hace un video leyendo por ahí al Quijote, y ya propiamente con el tema del BookTube, los primeros videos tienen ya 7 años de antigüedad, que ahorita vamos a hablar un poco sobre el origen de todo esto. Y bueno, aparte de eso, ella es parte de la colectiva Libros Before Tipos, que se encarga de difundir la literatura escrita por mujeres, particularmente. Es muy importante. También es una colectiva que ha tenido una notoriedad nacional bastante relevante. Y bueno, aparte de eso, ahorita ella se dedica al tema de las bibliotecas, que también espero que podamos hablar un poco de eso más adelante, pero quiero empezar con el origen de todo esto, que es el tema de los ensayos de Abril. Pero antes de irnos por ahí, pues quiero preguntarte, Abril, ya en cámara, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahorita en el encierro? Vi en tu Instagram que te atacó este bicho terrible, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo has estado, cómo sigues, cuéntame un poquito para empezar esta plática. Hola, sí, muchas gracias por esa gran presentación y hola Alejandro, espero que estés muy bien y quienes nos escuchan también. Pues la pandemia no cede y yo estoy muy contenta, la verdad, trabajando desde mi casa acá en el Estado de México. Trabajo a distancia en Bunco Roma Condesa, que es la biblioteca en la que estoy en este momento de mi vida. Tengo pues mis proyectos personales a raíz del videoblog Ensayos de Abril y bueno, en general hago un poco de todo con la colectiva, de manera personal, de aquí para allá. Creo que aunque estamos en pandemia y no estamos saliendo, pues estoy muy ocupada, estoy muy sorprendente de lo mucho que podemos ocuparnos siempre, ¿no? Y muy agradecida y contenta de ocuparme en cosas que me gustan, que creo que es un privilegio, que me gusta reconocer y disfrutar. Entonces, ahí vamos. Sí, me dio COVID, pero por fortuna fui de la población asintomática. De hecho, yo jamás me hubiera enterado que lo tenía si no me hubiera hecho justo la prueba porque me iba a ir a visitar a unos amigos que viven en Ensenada y me hice la prueba justo para descartar cualquier cosa y oh, sorpresa, resulta que era positiva, tuve que cancelar mi viaje, pero por fortuna todo bien, ya pasé como el tiempo en que yo podía contagiar a otras personas y así. Fue muy leve para mí, entonces estoy también muy agradecida por eso, ¿no? Porque evidentemente la enfermedad pues no ha sido, más bien ha sido muy violenta con muchísimas personas y puedo estar agradecida de que a mí no me tocó esa parte, entonces todo bien por ese lado. Claro, que qué bueno, oye, qué bueno que fuiste de estas personas, digo, dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Que fuiste asintomática. Entonces, qué bueno que todo bien. Estamos ya todos tranquilos de este lado por saber Sí, que la libraste bien. Oye, vamos a sí, gracias. empezar, con, te digo, el tema de ensayos de abril, pero yo me quiero ir más atrás. Algo que no dije en la introducción es que, por lo que tengo entendido, el famoso canal de ensayos de abril, que ahorita ya se llama Abril G. Carrera, como tú, nace a raíz de un blog escrito, que así se llama, Ensayos de Abril, ¿no? Que yo tengo apuntado que empiezas en 2009. Ahí están las primeras entradas que detecto
Y ya de ahí, hasta el día de hoy, incluso, bueno, no hoy tal cual, pero o sea, hasta la fecha, sigues publicando cosas. Hay cuentos, hay ensayos, por ahí me encontré un poco de poesía, entonces me llamó mucho la atención. Ya he visto en varias entrevistas que has dado, incluso en preguntas y respuestas que tienes en tu propio canal, que explicas cómo nace el videoblog de ensayos de abril, que es con este juego con tus amigos, con tus compañeros de la carrera, que empiezan a grabar, ¿no? Estos pequeños clips. Pero sí te quisiera preguntar cómo nace la escritura del blog tal cual de Ensayos de Abril. Claro, y qué bonito que lo menciones, ¿sabes? Porque ahora ya es parte de mi pasado perdido en el internet. Es algo que yo sigo valorando y teniendo ahí porque de verdad me llena mucho mi blog. Jamás he pensado en borrarlo, creo que va a ser de las cosas que siempre van a estar ahí, creo yo. Luego te hablo de mis consideraciones sobre la muerte y el internet, pero a mí me causa mucho conflicto que haya, por ejemplo, que todos mis videos sigan públicos después de mi muerte. Es algo que ahí sigo resolviendo. No me pasa eso con el blog, o sea, el blog lo atesoro, es un blog personal, tiene cosas muy específicas sobre mi vida, entonces si alguien quiere chismear respecto a cómo me sentía yo en mi adolescencia, juventud, pues puede echarse un clavado y ahí va a quedar todo como muy abierto, me encanta. Empezó porque yo me mudé, yo vivía con mis papás acá en el Estado de México y entré a la universidad a estudiar letras y empecé a vivir sola, ¿no? Entonces sentía yo la necesidad de escribir sobre esa aventura de vivir en la Ciudad de México y estaban muy de moda en ese entonces los blogs, o sea, eran otros tiempos el internet, no había tal cual, bueno, sí había YouTube, pero no era tan fácil que alguien dijera, voy a hacer un canal de YouTube. Era lo del día, era tener blog, tener Tumblr, pero yo me decidí más por Blogspot porque ya conocía a unos cuantos amigos que también tenían su blog y me gustaba leerlos. Yo era una lectora y sigo siendo una lectora de blogs así, antes Blogger, bueno, no sé si ahora porque la verdad ya no lo he averiguado, pero Blogger tenía una barra de búsqueda donde tú podías poner las cosas que te interesaban y te arrojaba los blogs que hablaban al respecto. Entonces así yo empecé a conocer, tengo amigos que conocí de esa época de Blogger y hasta la fecha pues nos seguimos llevando muy bien. Y te digo, fue un blog pensado para compartir cosas de mi vida, probarme a mí misma como escritora, que en ese entonces me interesaba muchísimo explorar, ¿no? Literariamente las cosas que yo podría hacer. Y ya, eh, después fue cuando vino el videoblog y bueno, me alejé un poco de la dinámica del blog. Muchas palabras blog. Eh, pero bueno, fue muy divertido, lo sigo atesorando y de vez en cuando sigo publicando ahí. Que justo quería seguir por ahí porque tengo entendido por lo que he visto que tú empezaste o más bien te interesó estudiar letras clásicas porque te llamaba la atención el mundo de la escritura. Querías escribir tú, y por recomendación de un maestro fue que entraste a esta carrera. Ya no te interesa el mundo de la creación literaria, porque el mundo, creo yo, de la crítica, por así decirlo, de la difusión más bien, creo que lo tienes bastante desarrollado. Pero me llama mucho la atención el mundo de la creatividad, porque yo estuve leyendo un par de entradas de tu blog que me encantó, encontré cosas bien padres. Desde el inicio encontré un como cuentito de un noviazgo de unos chavitos de secundaria que me fascinó, fui fan. Y vi también en un preguntas y respuestas que hablabas de un libro, pero no pude encontrar ya qué pasó con ese libro. Entonces, quería preguntarte en el mundo creativo, ¿cuáles son tus intereses ahora? Porque empezaste en el mundo de la literatura con este interés de crear y yo creo que lo sigues haciendo. Al final de cuentas, el blog es un espacio para seguir creando. E incluso la difusión, los videos y demás es un elemento de creatividad también, pero de la ficción, vaya, de cuentos, tu mismo nombre de ensayos, ¿te sigue interesando este mundo creativo? Sí, sí, definitivamente, solo que ya de manera muy distinta. Mm, Cuando yo escribía en mi blog,
Es que, sabes, todo está relacionado con todo. Me encanta a veces cómo miro hacia atrás y es difícil separar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi trabajo en BookTube, que yo sí me considero booktuber, sé que muchos no se consideran booktubers, pero yo sí, y muy orgullosa, la verdad, porque siento que es una postura hasta política respecto a la difusión de la lectura. Eh, Cuando me involucré más en la difusión de la lectura, no supe cómo llevar también ahí la escritura. Y además, considerando algunos eventos en mi vida muy personales que me alejaron de, o sea, yo escribía, no sé de dónde escribía, no sé cómo definir eso que yo era cuando escribía, pero puedo decir que eso que yo era cuando escribía se vio destruido, no, destruido es una palabra muy fuerte, en problemas, en conflicto con la existencia, ¿no? O sea, llegó un momento que eso que yo escribía ya no podía escribir porque tenía que resolver cosas. Entonces, digamos que entré en una pausa con la escritura y yo dije, bueno, ok, no voy a escribir, no me siento bien para escribir, no me siento bien para seguir escribiendo lo que yo estaba escribiendo. Voy a explorar esta otra parte que es la de ser lectora, ¿no? Y además a mí siempre me ha gustado mucho esa frase de que un escritor debe escribir, pero sobre todo debe más leer. Entonces yo dije, me voy a dedicar a leer porque es lo que en este momento sí puedo hacer, si me gusta, si me sale bien y quiero seguir explorando, ¿no? Fue cuando me metí más a la literatura infantil y juvenil, difusión, o sea, como que fue una cosa muy consciente de que en este momento la escritura está haciendo algo muy extraño, pero voy a seguir como en el área de la lectura. Lo que nunca pensé es que esta pausa de la escritura se iba a prolongar tanto, ¿no? O sea, yo dije, no, pues un par de meses y terminé alejándome pues casi 5 años, ¿no? Que es muchísimo tiempo, considerando que yo pues era una escritora muy prolífica, o sea, en mi blog hay Un montonales de montón. entradas, Ujú. ajá, pero eso era como lo mínimo en comparación con lo que escribía y no publicaba, ¿no? este, de escribir diario al menos mínimo 1 hora al día a escribir nada, pues sí fue un golpe muy fuerte para mi posición como creadora, como escritora, más que nada. Y apenas con la pandemia, que yo siempre tuve la intención de volver a la escritura, o sea, siempre dije, este ya va a ser el año, este va a ser el mes, o sea, siempre tenía como la intención, pero seguía sin acomodarse como lo que es la vida para que eso sucediera, hasta que resultó la pandemia, ¿no? O sea, me acuerdo que un día, porque yo escribo mi diario desde que tenía como 8 años, entonces me acuerdo que un día escribí en mi diario, no sé qué tendría que pasar para que realmente yo me siente a recobrar la escritura, ¿no? Y literal como al mes se soltó la pandemia. Wow. Y yo así como de, ¿qué? Gracias, Dije, ¿qué Abril. está pasando? No, o sea, estuvo muy impactante para mí porque dije, si esto no cambia, o sea, si esta pandemia no termina siendo el evento que ponga en camino nuevamente mi escritura, no lo va a hacer nada, ¿sabes? O sea, o es esto o ya no va a hacer nada y ya nunca voy a escribir. Entonces decidí recuperar mi parte de escribir, mi parte escritora, reconciliarme, sanar. A mí me gusta mucho este concepto, ¿no? De sanar con tu escritura, sanar mi relación con la escritura, y eso apenas empezó el año pasado con la pandemia. Fue muy difícil al principio, es que, sabes, sí, es un proceso personal del que casi no hablo con nadie, en parte porque nadie sabe que he pasado por esto, porque como que nunca me relacionan con algo, con la escritura, ¿sabes? Entonces te agradezco mucho la pregunta. Y pues sigo en proceso, pero puedo decir hoy muy orgullosamente que ya recuperé mucho de mi ritmo al escribir, entonces sí es algo que me sigue interesando muchísimo. Mucho de lo que escribo, pues ya no lo estoy publicando porque igual tengo otro tipo de aspiraciones. O sea, antes era crear comunidad a través de mi blog y ahora no estoy tan segura qué tanto le interese a la gente que me sigue como mediadora y creadora o sea, lectora, pues esta otra parte, ¿no? No quiere decir que no haya personas a las que les pueda interesar, pero quisiera como aterrizarlo mejor y no sé, poder gestionar mejor eso. Pero por ahora lo que rescato es que sí estoy escribiendo, tengo planes relacionados con la escritura
y que yo espero pues ir materializando con el paso de los días, ¿no? Ojalá más pronto que tarde, pero para mí el mayor triunfo es que pude recuperar esa parte de mí. Oye, está súper padre todo esto que me cuentas de la escritura y de hecho, pues yo creo que al final de cuentas, lo que te decía anteriormente hace poquito, que pues al final de cuentas, la idea de escribir pues es crear, ¿no? Y tú con todos los videoblogs, con todo lo que has hecho, pues sigues creando. Aparte de que creo yo que el videoblog es una extensión del blog escrito, ¿no? O sea, vi cosas en tu blog escrito que después creo que se reflejaron en el videoblog, porque creo que también en el blog escrito hablaba sobre libros que estabas leyendo, si te gustaban, no te gustaban, etcétera. Entonces, creo que al final de cuentas todo es parte de, ¿no? Y todo es parte de lo que te construye a ti, creo yo, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, sí, definitivamente. O sea, creo que lo que nos gusta, bueno, una vez que identificas eso que te gusta, hacerlo de muchas maneras es como lo natural, ¿no? O sea, no hay Ujú. una sola forma de hacer las cosas. Y yo siempre he sido muy privilegiada en ese sentido, o sea, he tenido la oportunidad de dedicarme a hacer justo lo que me gusta y estar experimentando y estar buscando siempre sobre esa línea, ¿no? O sea, te mentiría si te dijera que no, que me estoy dedicando a cosas que me obligan o que no está bien, no, para nada, o sea, todo lo que hago me encanta, entonces eso es bueno. Y sí, crear videoblogs más en el terreno de BookTube, pues sí, bueno, en todos los terrenos, pero hablo de BookTube porque está relacionado con los libros y lo literario, está muy relacionado con la escritura. También tenemos que hacer un ejercicio de pensamiento, de coherencia. Bueno, depende del estilo que le quieras dar tú a tus videos, pero el simple y sencillo hecho de armar un argumento, eso ya implica un trabajo, ¿no? De ahí la defensa del trabajo intelectual, que también fue todo un proceso, porque cuando yo empecé a hacer videos no tenía conciencia de todo el trabajo intelectual que hay detrás, ¿no? Yo decía, ay, pues esto está divertido y ya. Pero luego llega la gente y te dice, oye, pero es que esto que hiciste no es tan sencillo. Y tú así de, ah, no, a ver cómo. Entonces, es también ir dimensionando tu propio trabajo y en mi caso, aprender a defenderlo, ¿no? Y aprender a valorarme, que puede sonar una cosa bien New Age de, ay, ya todo el mundo habla de la valoración y la autoestima. No sé si tiene que ver con la autoestima, pero definitivamente sí tiene que ver con el capitalismo. Y, o sea, valorarnos es todo un proceso, ¿no? En un mundo donde todo se cuantifica, todo, ¿de qué forma te valoras sin banalizarte? Entonces, para mí ha sido todo un camino. Definitivamente una de las mejores cosas que pude hacer en mi vida fue abrir mi videoblog, que pues me ha traído y me ha construido, pues sí, de ahí se ha derivado todo lo que hago hoy. Claro, sí. Sí, 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 que pues ha sido un largo camino, pero también un camino muy fructífero, ¿no? O sea, he visto, insisto, estuve revisando todo lo que has trabajado y he visto que has colaborado con un montón de escritores, con un montón de gente que también ha creado, has ido a un montón de lugares. Incluso he visto personas que ya te mencionan, así como yo ahorita lo hice, como ya como una figura bastante importante en este mundo. Esta pregunta la tenía planeada ya para más avanzada, pero aprovechando el momento, ¿cómo ha sido tu vida a lo largo de toda esta historia de ensayos de abril? ¿Cómo cuál es tu percepción, vaya, de cómo ha evolucionado tanto tu canal como tú como persona, como la realidad? ¿Te imaginaste en algún momento estar donde estás ahora cuando empezaste? Cuéntame un poquito cómo ha sido toda esta evolución. Claro, no, definitivamente no imaginaba nada de esto. Yo me gusta mucho decir que soy una aventada, me gusta mucho experimentar, lanzarme a hacer cosas nuevas sin pensar mucho en las consecuencias. O sea, ese es como un drama de mi vida. Es como de, ¿quién quiere? Yo. Y ya hasta que lo hiciste es como de, ay, tal vez debía haberme detenido a pensar un poquito.
muchas veces me trae maravillosos resultados, muchas veces es otra forma de ponerme el pie, pero bueno, yo siempre disfruto, ¿no? La aventura, el experimentar. En este caso, cuando yo empecé mi videoblog, yo pensé que iba a ser una cosa de una vez y ya, o sea, yo cuando hice esos primeros videos, dije, esto es porque tengo tiempo libre y de verdad no tengo nada mejor que hacer y me divierte, ¿no? Y divierte a mis amigos, pero obviamente pues esto va a terminar porque yo no tengo el tiempo ni las ganas ni nada para estar haciendo esto cada semana, ¿no? Que en ese entonces yo subía video cada semana. Ay, extraño esos días. Entonces, no tenía como mayor aspiración. Pero las cosas cambiaron cuando mis videos comenzaron a ser vistos por otras personas que no eran solo mis amigos. O sea, es ahí cuando dije, ¿qué está pasando aquí? Porque esas otras personas, digo, mis amigos me quieren mucho y me comentaban cosas bonitas, pero finalmente cada quien tiene sus propios intereses, ¿no? Y estas nuevas personas que yo jamás en la vida sabía que, o sea, no nos conocíamos, me hacían comentarios, me alentaban, me decían, oye, está padrísimo, deberías hacer ahora esto. O sea, la comunidad de BookTube fue la que a mí me inspiró a seguir, ¿no? Porque dije, ay, oye, yo no había pensado que podía ahora hablar de esto. Oye, no sabía que esto que yo estoy diciendo realmente iba a tener como un efecto, ¿no? O sea, que realmente esto es importante. Pero bueno, lo voy a seguir haciendo porque me divierte. Y te digo, es como parte de la valorización. A mí me sigue sorprendiendo mucho que algo que yo pueda decir pueda influir en alguien, ¿no? Es como un reconocimiento y una responsabilidad. Hay muchos creadores de contenido que comparten esta idea y otros que no, ¿no? Unos dicen, no es mi responsabilidad lo que la gente entienda de lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo, me estoy divirtiendo aquí. Y ok, ese es como colocar la responsabilidad en las personas que te ven, que tienen razón, ¿no? Yo como persona crítica, los videos que yo consumo, creo que tengo la suficiente inteligencia para discernir, ¿no? Y saber si estoy o no de acuerdo con esa persona. Pero en mi caso, es como, después de todo lo que yo conozco, creo que tengo una responsabilidad como conocedora de este tema en dar una opinión lo más informada posible, ¿no? Como responsabilidad para mi público y ya ellos decidirán qué hacen con eso que yo les doy, pero al menos yo estoy tranquila porque sé que lo que yo comenté es lo más informado, lo más sensato posible que yo, de lo que yo puedo ser capaz, ¿sabes? A mí me daría mucha pena no tener esa autoevaluación, no sé cómo decirlo. Ujú. Esa es mi forma de crear. No quiero decir que sea la mejor ni la correcta, solo es mi manera de crear. Y eso también me ha ayudado mucho a forjar esta comunidad en BookTube, ¿no? Entonces, eso yo no lo sabía. Todo esto vino poco a poco. Fue como un caminito que te digo que se fue construyendo. No tenía idea, es más, en ese entonces no estaba yo para nada relacionada con el tema de la mediación de la lectura, ni siquiera sabía que existía eso. Ni siquiera sabía que había todo un mundo en la literatura infantil y juvenil, ni tantas personas interesadas en México para formar lectores. O sea, yo seguía siendo de esa población que dice, no, en México no se lee, no, en México a nadie le interesa la lectura, no, vean esa campaña de 3 minutos súper chafa, ¿no? O sea, y que sí, o sea, no voy a decir que no está esa parte de la lectura en México, pero hoy podría decirte que definitivamente hay gente haciendo muchísimo por la lectura en el país y definitivamente los jóvenes y los niños leen mucho más de lo que nosotros imaginamos y mucho mejor incluso que nosotros, ¿no? Que muchos adultos. Entonces, a mí me ha fascinado este mundo. Una vez que lo descubrí, como que ya, como soy muy lanzada, fue como de, bueno, ahora quiero hacer esto y ahora quiero explorar este lado y ahora para allá y acá y acá. Entonces, todo ha sido un siempre estar explorando y eso me divierte bastante. Y tal vez si hubiera sabido desde el principio hacia dónde me iba a llevar mi videoblog, me hubiera apresurado a hacer todavía mucho más contenido para llegar a este camino más rápidamente. Yo no tenía expectativas sobre mi vida. De hecho, es algo que me gusta mucho hablar porque me parece un fenómeno interesante que yo mi vida la tenía planeada hasta la universidad y después todo era como en blanco, ¿sabes? O Ujú. como, ¿y qué vas a hacer después de la universidad? Y era como, no sé, no sé qué voy a hacer después de la universidad, Te pero entiendo. sé bien qué es lo que no quiero hacer, ¿no? Y ahora, después de que ya pasaron algunos años que terminé la universidad, me alegra, uno, pues tener trabajo
Y dos, pues poder dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Que es algo que ya mencioné. Entonces, todo llega. Mis papás siempre me criaron con una idea que siempre es bueno compartir con las infancias, ¿no? Pero todo llega cuando te dedicas a hacer lo que amas con responsabilidad, ¿no? Eso fue como, haz lo que amas con responsabilidad y pasión, que no falte la pasión. Súper, sí, y aparte me gusta mucho esto que dices de la comunidad en BookTube y todo eso, porque yo también cuando empecé con todo esto de los videoblogs y así como que tampoco, o sea, conocía, de BookTubers conocía como tres, eso te incluye a ti, creo que nada más conocía a Fa Orozco, a ti y al Sputnik, de Sputnik, ¿no? Y realmente no conocía mucho de BookTube, también igual me aventé y me he encontrado con una comunidad. Siento yo que la comunidad de BookTube es como muy buena onda. No me esperaba algo así, muchas buenas vibras. Pues ve ahorita, ¿no? O sea, pues así como, ay, le entras a una plática, va, está bien, ¿no? Como muy buena onda, es muy cálida la comunidad de BookTube. Y hablando un poco sobre tu trabajo, me dio curiosidad ahorita que mencionaste sobre la responsabilidad al momento de hacer los videos. Tú, al momento de hacer tus videos y de juntarte con tu colectiva y de todo lo que haces de difusión literaria, ¿das solo tu opinión o haces algún tipo de investigación de los libros? O sea, por ejemplo, ¿investigas al autor o escribes antes un guión? ¿Haces algo previo o solo es tu opinión? ¿Cómo construyes todo esto? Depende de mi ánimo y de lo que quiera mostrar en el video, porque creo que hago las dos cosas. Algunas opiniones son como muy someras, como pensamientos primeros que vinieron a mi mente y digo, esto estaría bueno compartirlo, pero otros, pues sí llevan una investigación previa, ¿no? De hecho, antes, antes esa época que extraño, todas mis reseñas venían con un contexto del autor, de la obra, o no necesariamente histórico o personal o biográfico, sino con otras ideas, trataba como de mostrar eh, cr- algo que me ayuda mucho cuando yo creo contenido es tratar de explicarme a mí las cosas. O sea, por ejemplo, en mi último video que está en mi canal, que es por qué considero que casi medio año de M.B. Bronson es una joya de la literatura mexicana. Ese video, yo tenía como, sí me escucho, como que ya no te veo bien. Sí, 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 te escuchas. No sé ¿Todo si bien, verdad? sea. Sí, sí, todo bien, todo Ah, bien. ok. Ese video yo tenía ese argumento de casi medio año, una joya de la literatura mexicana, para mí quedaba como claro, ¿no? Pero dije, bueno, ok, Ujú. ¿cómo me lo voy a explicar? ¿Cómo lo puedo yo explicármelo a mí, que me quede claro a mí, Abril, por qué esto es una joya? O sea, lo siento, pero ¿cómo me lo puedo explicar? ¿No? Entonces hice ahí pues mi lista de argumentos, traté de ordenarlos lo mejor que pude. Después dije, creo que aún así quedó un poco desordenado, pero bueno, dije lo que quería decir. Procuro hacer aparte una labor de investigación, lo que incrementa, ¿no? El tiempo que le dedico a los videos. Y ahora, desgraciadamente, no he hecho tantos videos como me gustaría porque pues la vida. Ahora tengo más ocupaciones que antes, no es lo único a lo que me dedico mi canal de YouTube, aunque me encantaría y quizá lo vaya a hacer en el futuro próximo, pero mientras pues no ha llegado ese momento, entonces pues tengo que atender además como otras cosas. Sí, yo creo que cada creador va encontrando su estilo, ¿no? Para que yo llegara a esta confianza y determinación de los temas, pues fue un proceso. Yo también hice un montón de pues algunos videos que no estaba tan convencida de hacer, pero los hacía porque sabía que estaban de moda. También llegué a hablar de libros, eso los primeros años, que no estaba tan convencida de que me habían gustado, pero me parecía importante hablar de ellos, ¿no? Y ahora te puedo decir que ya solo hablo de libros que me gustan, ya no le dedicaría un video a un libro que no me convenció. Eh, y ya no me importa tampoco, ¿no? Que mis videos sean largos o así, porque sé que habrá quienes lo van a ver de todas formas. O sea, sé que ya no me, yo creo que también es un proceso de cada creador, como que en un principio te preocupan mucho las vistas o los suscriptores o esas cosas, y puede eso ser o sea, generar estrés,
yo también pasé por ahí, o sea, también llegaba como a cortar mis videos, ¿no? Porque decía, no, es que se tienen que quedar los 5 minutos, mejor voy a hacer videos de puros 5 minutos, ¿no? Y ahora ya entiendo que no, o sea, no me interesa tener los miles de suscriptores o así ser como la más famosa en BookTube, sino entregar desde mi perspectiva lo que yo considero contenido de calidad y cuidar, más bien cuidar la comunidad que ya está interesada en mi contenido, ¿no? Creo que eso es lo mejor que puedo hacer ahora. Y si hay nuevas personas que les gusta lo que hago y se quieren unir a esto de ensayos de abril, pues qué mejor. Claro, sí, porque justo ahorita que estabas mencionando todo esto me acordé de una plática que tuve ya hace unas semanas con esta Jime Jurado. Por WhatsApp estábamos platicando y justo estábamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? De, bueno, al final de cuentas, hay veces en lo que sí nos preocupamos como por los números, por la audiencia y nos olvidamos de lo que realmente es importante, que es de, pues, de compartir lo que nos gusta, ¿no? Que es la literatura. Entonces, creo que al final de cuentas tú sigues haciendo lo que te interesa, que se ve que te interesó desde un principio, que es difundir el mundo de la literatura y de las letras, ¿no? Porque también tienes esta sección de ortografía, los retos ortográficos y todo esto. Ahorita andas con el tema de la biblioteca, entonces creo que al final de cuentas no has dejado de hacer lo que te gusta, simplemente pues has, ahora sí que mudado el formato. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también al principio era así de, ay, es que casi no ven mis videos y así. Y hay un tema que me piden mucho que es hablar sobre editoriales, pero realmente sí me gusta, pero no es tanto a donde yo quiero llevar mi canal. Entonces siento que ahorita lo que estoy haciendo no me trae tantas visitas, pero es lo que a mí me gusta, ¿no? Y creo que esto que hablas es muy importante, que es hacer lo que nos gusta. Y hablando ya, o más bien entrando en materia, ¿qué recomendarías a alguien que empieza en este mundo de la difusión literaria, particularmente del BookTube? Pues de entrada le daría toda mi admiración y felicitación, porque siempre es grato cuando nuevas personas se unen a este barco, ¿no? ¿Qué le recomendaría? Pues pasarla bien. Yo creo que no hay nada mejor que pasarla bien cuando creas tu contenido. Si en algún momento eso ya te está estresando, la estás pasando mal, tal vez sea buena idea tomar una pausa. Yo he tomado muchas pausas en estos. La próxima semana, el 22 de abril, mi canal cumple 8 años, porque yo considero oficialmente el aniversario con el primer video donde hablo de la ciudad de Dios de San Agustín, que es un video muy Ujú. ridículo. Pero lo subí creo un 22 de abril, entonces para mí esa es la fecha en que empieza a correr mi vida como booktuber, 8 años ya de eso. Eh, Diría que te puedes tomar pausas, ¿no? Si sientes que no te está latiendo y encontrar, va a sonar muy, o de nuevo, muy New Age, pero encontrar tu propia voz. O sea, la forma en la que tú hablas de los libros, la forma en la que tú hablas de las cosas que te gustan, nadie más habla de esa forma, nadie más va a ver las cosas que tú ves, aunque parezca que sí, ¿no? O sea, de repente yo decía, pero ¿qué puedo decir yo de este libro? Por decir un ejemplo, ¿qué puedo decir yo de Aristóteles y Dante? Que ya se reseñó como 50 veces. O sea, ¿voy a hacer una reseña de Aristóteles y Dante? Eso me preguntaba yo. Y mis suscriptores decían, necesitamos tu reseña de Aristóteles y Dante. Y yo, ¿pero qué voy a decir? O sea, ya todo se dijo. Entonces vi como todos los videos que ya se habían subido sobre ese libro. Y al final hice el mío. Y no sé si dije cosas nuevas, pero lo que sí puedo decir es que dije esas cosas a mi manera y eso fue lo valioso, ¿no? O sea, cada quien tiene su forma de transmitir lo que sabe y sería cuestión de que tú identifiques cuál es esa forma que tienes tú y estés claro con ella, ¿no? Y puedas disfrutarla también. O sea, el autojuicio es bueno cuando nos lleva a crecer, pero es muy tóxico cuando solo te detiene de hacer las cosas. Y lo digo por experiencia, yo soy la mejor criticándome, ¿no? A veces digo, nadie me hace más daño que yo misma, o sea, a mí no me afectan los malos comentarios, porque esas cosas que me dicen, yo me he dicho eso y cosas peores, ¿no? Entonces, es todo un proceso encontrar tu lugar, pero yo creo que teniendo claro eso, como que lo disfrutes, te la pases bien y sepas qué es lo que quieres decir, ya vas de gane. La segunda recomendación sería unirte a la comunidad. O sea, eso es como una parte súper linda de ser booktuber.
comentar videos de otros booktubers, hacer lecturas conjuntas, responder los comentarios que te dejen en tu canal los booktubers, ¿no? O sea, como que empezar a crear esas redes entre booktubers y poco a poco de ahí se van generando caminos, o sea, haciendo eso de hacer eso nació Libros Before Tipos, ¿no? O sea, Ujú. casi todas éramos booktubers y nos comentábamos entre nosotras, nos comentábamos, éramos nuestras fans número uno entre las 13 y poco a poco pues fue natural, ¿no? De, oigan, y si abrimos el grupo de WhatsApp, que no sé qué, y después de haber comentado 50 videos de Alejandra, no sé cuántos de Alaide, de Pato, pues yo ya sentía que las conocía, aunque jamás en la vida había hablado con ellas, ¿no? Entonces ya cuando se creó el grupo de WhatsApp, sentí que ya éramos amigas aunque realmente no lo éramos todavía, ¿no? O sea, solo éramos gente que se comentaba en internet. Hoy sí puedo decir que ya somos amigas y eso está padre. Entonces de ahí pueden surgir muchas cosas y creo que ya me extendí mucho, pero básicamente sería eso para mí, es lo que a mí me cambió la vida y lo que me hizo seguir siendo parte de BookTube, creo yo. Está padrísimo. Tú extiéndete todo lo que quieras, no te preocupes. Y sí, está súper padre porque aparte creo que de la colectiva, muchas chicas no son de la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo entendido que Jimé es de Morelos, tú eres del Estado de México, entonces creo que eso también está súper padre, ¿no? De esta comunidad que dices que creo que muchas de ustedes son como de diferentes estados y creo que es una ventaja que nos ha dado el Internet desde antes de la pandemia y que ahorita estamos aprovechando en la pandemia, entre comillas, que es seguir conectados, ¿no? Incluso creo que en la biblioteca en la que estás, han aprovechado bastante esto, ¿no? Creo que han tenido invitados y no sé bien, vamos a aprovechar, con eso, ¿cómo has difundido la lectura ahorita, particularmente en la biblioteca? Pues ha sido todo un reto porque Bunko estaba muy enfocado a su trabajo presencial. O sea, sí teníamos Instagram y así, pero solamente era para compartir lo que hacíamos en trabajo presencial. Y nuestro trabajo también estaba muy enfocado al área, pues ahí donde estamos, que es Orizaba 37 en la Roma, para la población de toda esa zona, ¿no? De todos los recursos. Era otra onda trabajar antes de la pandemia. Cuando cae esto, pues tuvimos que pasar varias de nuestras actividades a lo virtual, pero una primer desventaja que pudimos observar fue que estábamos llegando a otros públicos que no eran necesariamente los que estábamos buscando. Esto es bueno y malo, o sea, es bueno porque siempre es positivo llegar a otros públicos, sobre todo también si son de otros lugares del país que no sean el centro de la Ciudad de México, o sea, es padrísimo poder llegar, no sé, a otros países incluso, ¿no? Que gente del norte del país pueda ver el contenido que nosotros estamos generando. No se le quita a eso su importancia, pero es negativo porque los grupos que ya nosotros teníamos construidos de personas de bajos recursos, niños con muy pocas Ujú. oportunidades, pues se vieron privadas de este trabajo porque ellos no tienen ni siquiera acceso a Internet, ¿no? Entonces, ese fue, ahora sí, lo han dicho muchas veces, pero la pandemia lo único que vino a hacer, además de todos los problemas que trajo, fue evidenciar, ¿no? Las diferencias sociales, o sea, eso está cañón. ¿De qué forma a través de los libros podemos combatir esa brecha? Pues es una respuesta que se sigue construyendo. Por lo pronto, nosotros desde lo virtual, pues ofrecemos actividades para personas de toda la familia. Mi compañera Maru, que es coordinadora de Bunco, sigue yendo presencial a trabajar, digamos, a hacer como labor voluntaria con estos grupos, eh, sí, no muy favorecidos en esa zona. Ha sido como la manera en la que hemos podido cuidar un poco el vínculo, pero aún así no es, o sea, se está haciendo, pero no se está haciendo de la manera en que antes lo hacíamos. Y bueno, es todo un descubrimiento. Lo que a mí me gusta es que así como personas de todas partes pueden acceder a nuestros contenidos, yo también puedo acceder a contenidos de bibliotecas de todo el mundo, ¿no? Mm. Entonces a veces me estreso porque hay como 3 o 4 eventos que me interesan el mismo día y literal es pues pasarte todo el día conectado, ¿no? Porque todo el día están pasando cosas geniales en la red. Si pensamos en esto en términos pues de respuesta ante la pandemia, pues claro que es válido, ¿no? Y es hasta provechoso que digas, ay, qué bueno que
todo el día estuviste conectado, pero todo el día estuviste conectada en cosas chingonas, ¿no? En cosas que de verdad te aportaron o que yo sentí que eran buenas para mí. Lo negativo es que estamos todo el día pegados a la computadora, o sea, yo no puedo dejar de pensar en términos de ciencia ficción y todo esto que, o sea, me gusta mucho mi trabajo y estar todo el día acá conectada, pero ¿dónde está lo otro, no? Salir, estirarse, estar con los amigos, o sea, neta sí tiene otras implicaciones y más pensando en trabajo con las infancias, yo no veo nada positivo, nada que niños menores de 5 años estén pegados a las pantallas. O sea, sí, un ratito, 15 minutos, media hora, pero todo el día, no, eso definitivamente es algo que las familias han tenido que resolver cada uno a su manera, ¿no? Y a mí me causa mucha curiosidad qué va a pasar con la generación pandémica, o sea, con todos los niños, adolescentes que pues tuvieron que afrontar toda su escuela en la pantalla. Igual ya me desvié del tema, pero es que de verdad me apasiona mucho esto, o sea, es todo un acontecimiento. No quiero sonar como viejita y decir, no, 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 apaguen las pantallas y esto está mal. No, o sea, entiendo que es una respuesta, es lo mejor que podemos hacer ahorita para seguir en contacto con gente, pero definitivamente hay que ser conscientes, ¿no? De los usos. Entonces, en ese sentido, la biblioteca, creo que sí intentamos responder de la mejor manera que pudimos, que se pueden hacer más cosas. Definitivamente yo sigo admirada, por ejemplo, con una biblioteca de Colombia o de Argentina. Uy, siempre se me olvida de qué país es exactamente. En redes están como Biblioteca Viva y ellos tienen toda una dinámica en redes sociales muy linda y una de ellas incluyó llamadas telefónicas, ¿no? En este interés por cortarlo un poco lo virtual, un poco el acceso a internet, dijeron, bueno, ok, no te vamos a pedir que te conectes a una sesión de Zoom, te vamos a llamar por teléfono y te vamos a contar un cuento. Entonces, de esa manera intentó eh, combatirse un poco esto. O también la dinámica que sacó Ivy el mes pasado por el mes de la poesía, que fue de WhatsApp, te suscribías a su canal de WhatsApp y te mandaban un poema diario. Entonces ya tú decidías en qué momento del día escuchas el poema y eso sí, todos los días vas a tener un poema nuevo, ¿no? Eso también está padre porque igual difundimos, conocemos y puede ser algo como tan ridículo como recibir un mensaje al día, ¿no? Hay maneras, hay que seguirle pensando. Creo que se vienen buenos tiempos, o sea, todos los tiempos son complicados, no quiero decir que ahora estamos peor que antes, definitivamente todos, cada tiempo trae sus dificultades, pero me gusta mucho cómo estos tiempos nos exigen pensar mejores maneras para compartir las cosas, ¿no? Y aunque al principio pueda ser difícil y engorroso y pesado, a la larga vamos solamente demostrando que podemos hacer las cosas, ¿no? O sea, que sí podemos crear nuevos mecanismos, ideas, eso está padre innovar. Y ya, creo que me eché todo un discurso, pero más o menos así va. Está padrísimo porque mencionaste algo que no me había caído el 20, no había tenido en cuenta, pero que sí me llama la atención, que es esto que mencionas de que Bunko tenía y todavía tiene el interés, o lo que se le ha complicado con la pandemia, de llevar la lectura a personas y particularmente a niños de escasos recursos, ¿no? Entonces sí me gustaría preguntarte cómo funcionan ahí y qué has visto tú en tu experiencia. eh, ¿Qué impacto crees o incluso has visto que podría tener la lectura en estos niños, tanto en los niños en general como particularmente en los niños de escasos recursos? Sí, es todo un tema porque una vez que me empecé a dedicar a compartir la lectura con las infancias, lo primero que entendí es que la lectura no es lo más importante, ¿no? Es Ujú. como, ¿qué? ¿Cómo? Para nada. O sea, yo sé que muchos de nosotros, sobre todo gente que se dedica como a lo literario o así, podemos caer en esta trampa de encumbrar la lectura, decir que la lectura lo va a resolver, la lectura es como lo mejor, todos lean, por favor, la lectura, ¿no? Y es como, oh, y no, o sea, en realidad la lectura es nada, es nada, es más, podríamos prescindir de ella y seguir viviendo felices y maravillosos. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser un poco polémico, pero en este sentido, con el trabajo con las infancias, eh, la lectura puede ser muchísimas cosas, o sea, no voy a decir que no funcione, no todo lo contrario, o sea, puede ser muchas cosas, pero
antes hay que resolver otras, ¿no? Ujú. Y en un primer momento lo que yo noto es la construcción de espacios seguros. Podemos, más bien, para mí es responsabilidad de todos los adultos, de todos, las personas mayores de edad o incluso cualquier persona que ya no se considere niño, todas las personas somos responsables de construir espacios seguros para nosotros y para las infancias, sobre todo para las infancias. Y a veces en esos espacios seguros está la lectura, ¿no? La lectura puede formar parte de estos espacios seguros. ¿Cómo trabajamos en Bunco? Pues teníamos nuestra hora de lectura con estos niños. Ahí en la Roma, que yo sé que la Roma, decir que trabajas en la Roma de la Ciudad de México es como, ¡Qué wow, qué fresa! fifí, qué fresa, ¿no? Pues sí, no, sí, porque pues es una zona turística, ¿no? O sea, nunca va a faltar la gente, bueno, antes de la pandemia, nunca faltaba la gente, todos los negocios ahí alrededor, o sea, estás como en el centro de todo lo cultural, pues hablando de este privilegio y esta brecha social, ¿no? Está muy marcada ahí. Pero también es una zona donde viven muchas personas de escasos recursos. Justo ahí la Roma es lugar donde se encuentran varias familias otomíes que están ahí pues por distintas circunstancias, también hay muchos migrantes, hay como, y están estos lugares de apoyo para ellos, ¿no? Que les dan de comer, o ahora con la pandemia crearon un foro de tareas donde los niños pueden ir y acceder a internet, resolver sus dudas, tienen ahí, todo se trabaja con voluntariado, ¿no? Con un trabajo voluntario, lo cual pues dice mucho también de la forma en la que nuestra sociedad está rebasada con este tipo de cosas y mal organizada. Entonces, nosotros abríamos Punco para todo público y cuando iban estos chicos, pues nos dedicábamos a jugar, nos dedicábamos a contar historias, a leer, ¿no? A veces ni siquiera abríamos un libro, a veces nada más estábamos jugando porque es algo que a mí me impresionó bastante. O sea, uno puede llegar a pensar, es que a todos los niños les va a gustar los libros, ¿no? Porque solamente tendrían que tener acceso a ellos. Y no, o sea, aun cuando los niños tengan acceso a los libros, no necesariamente les tienen que gustar. ¿Y cómo puedo hacer yo como mediador que un niño se interese por un libro? Pues a veces es todo un camino en hablar de todo menos de los libros hasta que tomen el libro, ¿no? Y aquí viene un parte del arte de la mediación, que es que no hay fórmulas, o sea, no hay fórmulas específicas para trabajar con todos los grupos y todas las infancias. No, cada mediador, cada grupo de personas va a tener que encontrar su forma de trabajo y eso se consigue solamente a través de la escucha. La escucha es lo más importante y la observación, ¿no? Y a veces haciendo esas dos únicas cosas, escuchar y observar. Y ojo que solo dije escuchar y observar y en ningún momento hablar, o sea, que te calles la boca, por favor, y escuches y observes. Es como vamos a poder, pues, forjar estos espacios seguros de los que estaba yo hablando al principio, ¿no? Obviamente yo también estoy aprendiendo, no quiero decir que aquí ya traje yo que lo que yo estoy diciendo es lo que hay muchas posturas en mediación respecto a este tema, pero a mí esto es lo que más me ha funcionado, porque al trabajar con todo tipo de niños, que de verdad hay todo tipo de infancias, y es muy triste siempre comprobar que son más las infancias desfavorecidas que las que no, es cuando dices, wow, o sea, a ver, espérame, ¿qué rayos es entonces la lectura? ¿Y para qué estoy leyendo? ¿Y para qué es todo esto? O sea, y como para qué estoy viva, ¿no? O sea, a mí siempre me lleva a lo existencial hablar de estos temas, porque obviamente dije, yo ya dije, sí, me gusta esto de leer y la lectura, pero ¿qué sentido tiene si no están cambiando las cosas, no? Si cuando yo estoy con estos niños, después regresan a una realidad, pues muy distinta, ¿no? No quiero tampoco ponerme en esa postura de que sí, cuando están conmigo todo es hermoso y aquí es la salvación, porque también sería caer en una trampa. O sea, la lectura no nos va a salvar de las cosas. Lo que nos salva es las decisiones que tomamos respecto a lo que sea que leemos, ¿no? Y lo mismo me puede cambiar la vida un libro mal valorado como, no sé, Cuauhtémoc Cárdenas, o cómo se llamaba ese señor, Cuauhtémoc que Sánchez, nadie ¿no? quiere. Sí, creo que Ajá, sí, ¿no? Que nadie, así yo ya le estaba poniendo otro nombre, este, ya era político que todo ahora. el mundo dice,
ay, qué libro tan basura y qué tan chafa. Yo también tengo mi opinión respecto a ese tipo de libros, ¿no? Y puedo Ujú, decir mil cosas. Pero lo mismo puede cambiar la vida ese libro que una obra como La Ilíada, ¿no? O ujú. sea, no es que esto en teoría literaria hasta tiene un nombre, pero ya se me olvidó porque no soy muy buena recordando cosas académicas sobre cómo el poder de la lectura reside en el lector, ¿no? Y en lo que tú decides respecto a lo que lees. Puedes leer cualquier cosa, ¿qué decides tú? Y cómo, y en mi caso como mediadora, ¿cómo puedo compartir esto con las infancias, con los niños y las niñas, que después de disfrutar algo puedan hacerse cuestionamientos? ¿Qué es lo valioso de que se hagan cuestionamientos? ¿Por qué me interesaría que ellos se cuestionen cosas, no? A mí me parece siempre muy sorprendente las respuestas a estas preguntas, porque a veces es muy clara la respuesta y a veces no. Y está bien, o sea, cada uno es, o sea, todos los caminos son valiosos, creo yo. Pero lo que sí es importante o lo que yo valoro mucho de trabajar con las infancias es poder pasar un buen rato, ¿no? O sea, divertirme, que ellos mientras estemos juntos estemos tranquilos, estemos bien y lo demás pues ya dirá solo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, te comparto una experiencia. Alguna vez di sesiones con niños de homeschool y había un niño que no quería leer, que ya estaba grande, tenía, bueno, grande en términos, De porque niños. también esa es otra idea, ¿no? Ajá, tenía como 7 años y no sabía leer. Entonces, eso era todo un crimen, ¿no? O sea, tenemos todo un sistema en cuanto a las infancias de que no, si tienes 5 ya tienes que saber leer, si tienes 7 ya tienes que saber leer a tal velocidad y esas cosas que solo nos arruinan las infancias, pienso yo. Bueno, este niño no sabía leer, la mamá estaba muy preocupada porque no sabía leer el niño. Había como mucha presión de todas partes de que, ay, no manches, tienes 7 y no sabes leer. Y había niños más chiquitos que ya leían y pues le causaba pánico a él, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue dejar de hablar de leer y que leer, ¿no? O sea, fue como pasarla bien, contar historias y ya. Y después de 2 meses de solamente estar tranquilos compartiendo cosas, fue que él decidió como agarrar un libro y ya preguntó un par de cosas y poco a poco él pues ya inició su camino como lector, ¿no? Entonces, a mí esa anécdota me aterriza mucho, ¿no? Es como cada quien va a encontrar su camino en el momento que quiera. Lo mejor que yo puedo hacer como persona adulta o en este caso como mediadora es proporcionar el ambiente necesario para que esa persona pueda hacer lo que quiera cuando quiera, ¿no? Ese niño o niña, sin presión, sin presión. Entonces, no sé si estoy diciendo algo con todo esto, pero creo que sí es muy importante saber que son tiempos difíciles, o sea, sí, pues estamos en tiempos muy complicados y la lectura puede ser una gran herramienta para la construcción de espacios seguros y para muchas otras cosas, pero definitivamente de nada va a servir que compartas la lectura o que un niño lea un montón si no tiene un ambiente seguro, si no tiene una persona en quien confiar, ¿no? O sea, Ujú. eso a mí me parece más valioso. Entonces, bueno, ahí ya se acaba esta otra parte de mi discurso. No, y justo lo llevaste a una pregunta que quería hacerte ya para ir terminando esta plática, eh, que creo que es importante reconocer a las personas que nos introducen al mundo de la literatura, ¿no? Ya van varias pláticas que tengo aquí con escritores y demás, y muchos mencionan a un profesor o a alguien que los influyó, ¿no? Entonces, también insisto, a pesar de que tú no lo has mencionado aquí, he visto tanto en tus preguntas y respuestas como en entrevistas y demás, que hubo por ahí un profesor que te invitó como a este mundo de que estudiaras letras y demás, y también me llama mucho la atención el tema de tus papás, ¿no? Que vi justo antes de empezar encontré que son profesores y me llama mucho la atención porque habitualmente cuando uno le dice a los papás, voy a estudiar letras, es así como, no, ¿cómo crees? Te vas a morir de hambre, y que no sé qué. Por ejemplo, la persona que a mí me introduce a la literatura es mi mamá porque me regala Harry Potter, pero cuando le digo voy a estudiar letras y fue así de, ¿qué te pasa? ¿No? Es así como, ay, mamá, me estuviste dando libros toda mi vida y ahora te sorprende que quieras estudiar letras. Entonces te quería preguntar,
¿cuál fue el papel de tus padres en el momento en el que les dices, quiero estudiar letras y quiero dedicarme a esto? Creo que es importante rescatarlo porque sé que esto lo escuchan muchas personas que ya tienen hijos, muchos tienen hijos pues chiquitos que todavía apenas están en primaria y demás, pero que va a llegar un momento en el que a lo mejor les dicen, quiero estudiar letras o quiero estudiar artes o quiero estudiar filosofía, ese tipo de cosas. Quería preguntarte, ¿qué papel jugaron tus papás en esto? Sí, pues mis papás me han apoyado siempre y de todas las maneras, ¿no? Y nunca han cuestionado mis decisiones, que me parece algo muy importante porque siempre me han dejado que yo asuma la responsabilidad de las cosas que hago, que puede parecer como, pues claro, ¿cómo no lo iban a hacer? Pero es sorprendente a veces la gente que dice, sí, tomaré esto. Bueno, no sé, es que te digo, yo soy muy atrabancada, entonces no pienso en las Ujú, consecuencias. Em, y por esto, porque siempre he estado muy segura de lo que quiero en ese sentido. Entonces, mis papás siempre me apoyaron cuando les dije que iba a estudiar letras y que me iba a mudar, porque me iba a ir a la Ciudad de México a estudiar letras clásicas. Me dijeron, es tu decisión, nosotros estamos aquí para apoyarte. Y eso, por supuesto, también habla de un privilegio, ¿no? Entonces, ujú, también estoy muy contenta y muy agradecida por haber contado con ellos. Sí, son profesores. Bueno, mi papá falleció el año pasado, fue profesor de matemáticas y mi mamá fue profesora de literatura y lengua española, ya es jubilada, y ambos trabajaron con jóvenes. Entonces, tengo mucha experiencia observándolos a ellos del trabajo de profesor, de ser profesor en el Estado de México, con las juventudes de este lado del país, que no es para nada algo sencillo. Entonces, yo ujú. siempre reitero toda mi admiración a quienes se dedican a la docencia. Creo realmente que están cambiando el mundo, aunque a veces se frustren mucho. Mucha fuerza para todos ustedes si alguno de ustedes es docente. Yo alguna vez tuve oportunidad de serlo y simple y sencillamente huí porque, porque no sé, era, no, siento que no es lo mío, aunque disfruto muchísimo trabajar con niños y jóvenes, ¿no? Y sí, esa fue mi experiencia. Mis papás nunca me cuestionaron. Estudié letras clásicas. Luego les dije que me iba a dedicar a esto de hacer videos y eran mis fans es número uno, ¿no? O sea, siempre están compartiendo mis videos o cuando podían, pues los comentaban o así. Ahora ya, como casi ya no hago, pues igual ya mi mamá ya no me deja así como que muchos comentarios, pero siempre está pendiente, ¿no? Y siempre también procura apoyarme, ¿no? De que no, pues tienes que hacer esto, tú hazlo. Como ahorita estoy viviendo con ella por la pandemia, Ujú. la verdad sí vivo muy consentida por parte de mi mamá, entonces es bueno decirlo y reconocerlo y pues muchas gracias a mi mamá por eso. Y ya, creo que espero haber respondido a la pregunta, Sí, ¿sí, no? sí, súper bien, súper bien. Y ya nada más para cerrar la última pregunta, eh, si te dieran a elegir entre seguir difundiendo la literatura pero no publicar nada en redes o seguir difundiendo la literatura pero desde las redes solamente, o sea, ya cero biblioteca, cero, todo fuera o blog o video, ¿qué elegirías? ¿Fuera de las redes o hacerlo todo por redes? Ay, está difícil. Mm, pues yo creo que dejaría todo fuera de las redes. Preferiría, o sea, si tuviera que elegir, o sea, si me Ajá, ponen a elegir, sí, 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 sí. preferiría forjar un grupo chido de manera presencial, darle secuencia, cuidarnos entre nosotros, construir un espacio padrísimo, ¿no? En presencial, aunque no tuviera que hablar de ello en redes. Que de hecho es algo que en parte que a veces ya pasa, ¿no? A veces Ujú, ya no me da tiempo publicar en redes, pero sé o me calmo diciendo, güey, porque está muy común esto, ¿no? Si no lo pones en redes es como si no existiera. Y a veces ujú, a mí me entra como ese estrés de decir, ay, no he publicado esto, y luego digo, a ver, ¿para qué lo quieres publicar? O sea, la gente, lo importante, lo que estás haciendo ya está sucediendo, ¿no? Independientemente o no de las redes. Entonces yo me ujú. quedaría tal vez con esa opción, si digamos, si se cae el internet, no, digo, sí me pondría muy triste, pero no sería determinante para detener mi trabajo. Entonces eso me parece que está emocionante. Pero ojalá no suceda. No, ojalá no, esperemos que sigan las redes y esperemos que sigas publicando en
en tu canal, en tus videos, que sigas escribiendo en tu blog, porque de verdad creo que tienes un montón de material súper valioso que creo yo, te agradezco, mencionabas al principio esta idea de tu miedo de la muerte y demás y las redes sociales, pero creo yo que es súper valioso que estén ahí tanto tus videos como lo que escribes, porque bueno, al final de cuentas no faltará, la literatura creo que es atemporal, ¿no? O sea, un libro, puedo leer yo hoy un libro del siglo XVIII, como puedo leer un libro del siglo XX. Y si me interesa saber qué dijo alguien más de ese libro, ya sea para una tarea o porque para saber si pierdo mi tiempo leyéndolo o si vale la pena invertir mi tiempo leyéndolo, pues creo que todo este material que hay tanto en tu canal como en BookTube en general es súper valiosísimo, ¿no? Entonces espero yo que pueda seguir enriqueciendo toda esta base de datos intelectual. Y pues nada, muchas gracias por esta plática. Estuvimos con Abril G. Carrera. Dato curioso, su nombre no es Abril, para quienes no sabían. Les dejo de tarea que investiguen cuál es su nombre real, pero su nombre real no es Abril. Y pues nada, no sé si quieras agregar algo más. No, pues muchas gracias por la invitación, gracias por darse el tiempo de escuchar este podcast hasta el final y pues pásenla bien, cualquier cosa con la que podamos apoyar en términos de mediación, todo eso, pues mis redes están abiertas y nada, excelente tarde y espero que estén disfrutando de una muy buena lectura. Muchas gracias. ¿Tus redes todas son Abril G. Carrera o hay alguna que sea O ensayos de diferente? abril. O ensayos de Abril, de cualquier forma. Ajá, Sí, sí, y de hecho te sí, googlean y sales luego, luego, ¿no? sí, exacto, o sea, en cualquier red social, sí, Abril G. Carrera o Ensayos de Abril, y ahí me encuentran. Perfecto. Bueno, y de todos modos, en YouTube vamos a dejar en la cajita de descripción tus redes. Entonces, pues, muchas gracias, insisto, y nos vemos en una próxima ocasión. ¿Va? Nos vemos, hasta Va. pronto, muchas Hasta gracias. pronto. Gracias a ti.